El Congreso de la República, el despacho congresal del congresista Flavio Cruz Mamani, presentan En Contacto con Flavio Cruz, un espacio de socialización de nuestra labor parlamentaria. En Contacto con Flavio Cruz, ya está con ustedes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un saludo como siempre desde este espacio En Contacto con Flavio Cruz, todos los sábados para compartirles el trabajo parlamentario que cumplimos aquí en el Congreso de la República. El saludo como siempre también de René Choque Alave. Buen día, doctor Flavio, así como también a quienes ya están conectados, el saludo correspondiente. Estamos en el programa número 42 y la edición corresponde justamente a hoy, sábado 24 de septiembre del año 2022. Listos para ofrecer justamente lo que hemos preparado para la siguiente edición. Bien, como tema de apertura, queremos lógicamente compartirles lo que fue la ceremonia central, las actividades centrales, principales de la celebración del bicentenario de la instalación del Congreso de la República. Reencontrarse con la historia. Yo soy una persona que valora mucho la historia, fundamentalmente de un país como el nuestro, que tiene tanta historia, tanta tradición, tanta cultura. Imaginar que San Martín, teniendo todo el poderío militar después de su arribo a Lima, la proclamación de la independencia, en los meses siguientes haber trabajado la aglutinación, digamos, de la sociedad civil para que en representación del pueblo, lógicamente había en esos tiempos exclusión, discriminación, ¿no? Porque si no tenías una propiedad, por ejemplo, simplemente no eras ciudadano. Y por eso es que los representantes que estaban en el Parlamento, en el Congreso de la República, en ese momento, lógicamente fueron propietarios. En palabras sencillas, en realidad, hacendados. Pero esos fueron esos tiempos. Pero repito, dejando su poderío militar, San Martín entrega al pueblo el poder supremo. Reconoce como militar que el poder superior, supremo, lo tiene el pueblo y se lo entrega. Y es así como se instala el Congreso de la República. Hipólito Unanue había pasado la historia diciendo que ahora tenemos Congreso, por lo tanto tendremos patria, porque ellos podían prácticamente orientar los destinos del país. Y eso fue un 20 de septiembre de 1822. Y el Congreso de la República hoy, siendo un congreso del bicentenario de la independencia y también del Congreso, tuvo un conjunto de actividades. Desde luego que la mayor parte fueron protocolares. Además, los puneños, quizás representados por Luis Fernando Valcárcel, nieto de el gran Teodoro Valcárcel, se presentó un espectáculo muy hermoso el pasado miércoles en el hemiciclo con el Coro Nacional y la Sinfónica Nacional. Hubo también la presentación de la Universidad San Marcos con un pasacalle el día jueves. Lo demás fueron ceremonias de velación de placa de la piedra, que significa la celebración de este bicentenario. Y en fin, no es tan festivo como nosotros los puneños somos muy folclóricos, por ejemplo, pero en realidad eventos que pasan más por mensajes simbólicos, discursos, ¿no? Y así fue como se ha celebrado este bicentenario del Congreso de la República. Le compartimos a ustedes para que mucha gente confundía con el tema de la independencia, pero en realidad se celebra el bicentenario del Congreso de la República, y con tal motivo, en ese homenaje, desde este despacho congresal, todo el equipo va a celebrar el bicentenario con una actividad deportiva el próximo 29 de octubre en el distrito de Platería. Allí, además, paralelamente, celebraremos el 354 aniversario de la Fundación Española de la ciudad de Puno. Así que, con ustedes, En Contacto con Flavio Cruz. Bien, como el Congreso no puede dejar de trabajar, ¿no? Porque aquí no hay cómo perder el tiempo.
Así que hay que continuar. El pasado jueves tuvimos el pleno acostumbrado en el hemiciclo principal del Congreso de la República. De inclusión social, la modificación a la ley 25.129 que dispone que los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva percibirán el 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de asignación familiar. Todos los mayores de 18 años discapacitados seguirán percibiendo. Yo creo que es un tema de justicia, ¿no? Porque a veces mucha gente que tiene discapacidad ya es abandonado y bueno, como ya cumplió la edad, ya no perciben, ¿no? Entonces ahora van a seguir percibiendo esa remuneración. De Constitución, modifican el artículo 4 de la ley 26.304 para establecer reglas de transparencia e imparcialidad en la elección de miembros del Jurado Nacional de Elecciones a cargo de universidades públicas y privadas. Nos parece bien. El anterior tribunal, el Jurado Nacional, disculpen, no tenía representante del Colegio de Abogados de Lima, pues no elegían un miembro y así no había un directorio completo. Entonces eso se está modificando ahora. Haya participación además de todas las universidades a nivel nacional, públicas y privadas, fundamentalmente las facultades de Derecho. De Transportes, modifican la ley 29.159 que declara de necesidad pública la prestación de servicios de transporte aéreo a zonas aisladas donde no hay oferta privada. Es increíble cómo el fujimorismo, bueno, en realidad votaban en contra, pero al final cambiaron su voto en abstención. O sea, como una suerte de enemigo del desarrollo del país. Hay países, hay ciudades que tienen muchos aeropuertos, no uno solo, y acá en un radio de más de 150 kilómetros no puedes tener otro aeropuerto. Es el caso de Puno, que ahora el aeropuerto de Juliaca está cerrado por este parche, ¿no? Este correctivo que le llaman, porque necesitamos una reconstrucción que el próximo año estaría empezando. Entonces no tenemos vuelos y justo en periodo de elecciones, ¿no? Y no puede ser. Entonces ahí también nuestra participación en el Pleno del Congreso de la República, nosotros nos pronunciamos. Entonces esta ley facilita que justo en lugares aislados se pueda tener más aeropuertos, donde no haya oferta. ¿A quién le hace daño? Donde no hay oferta, pues hay que crear más aeropuertos y puede generarse los servicios. El privado también puede hacer uso. Mientras tanto, el Estado tiene que asumir su responsabilidad de garantizar el servicio aéreo a sus habitantes. Y en trabajo, establecer licencia por fallecimiento de familiares en el sector privado. Hay gente que no puede ni ir al entierro de su madre porque el empleador no te da permiso. Los trabajadores del sector público sí lo tienen, pero los del privado no. Entonces esta vez también habrá licencia por duelo, por fallecimiento de un familiar para los trabajadores del sector privado. Presupuesto, dictar medidas para gestionar las inversiones y otras actividades en el marco de la preparación y desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 Perú 2023. Estamos sobre la hora. Ya el 30 de septiembre se vence el plazo. La FIFA está poniendo plazos para que, ojo, ni siquiera va a ser presupuesto estatal, o sea, es presupuesto de la FIFA, para que pueda invertir. El Estado obviamente tendrá compromisos también, porque el Estado Perú pidió ser sede. Por lo tanto, tienes que invertir también. El fútbol mueve gente, mueve economía, genera empleo. Y cómo no, bueno, el Congreso felizmente hizo lo suyo y aprobó esta ley. Pues se ha demorado mucho, pero ya se aprobó esta ley que va a facilitar, es el marco legal para facilitar el desarrollo de las inversiones con motivo de este Mundial Sub-17 Perú 2023. Comercio Exterior y Turismo proponen establecer disposiciones normativas para regular el desarrollo sostenible del turismo comunitario en el país. Fue aprobado también. En Puno hay bastante turismo comunitario, en Atuncoya, en Taquile, en Capachica, en Amantaní, hay turismo comunitario. Y entonces con esta ley a mí me dan un marco legal, por ejemplo, para que la municipalidad me dé facilidades, me permitan invertir, ¿no? Porque si no te dicen, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tipo de actividad? Como estamos acostumbrados a decirle no a todo, entonces yo creo que esta ley era necesaria, porque no sería necesaria si realmente habría un gobierno local, por ejemplo, que impulse inversiones del sector privado, por más pequeñitos que sean. Pero ahora con esta ley lo van a poder hacer todos los que apuestan por el turismo. Proponen crear el canon hídrico como medida de compensación a las poblaciones afectadas por trasvase.
y ahí hay un problema. Se debatió bastante, finalmente se aprobó, o sea, el canon hídrico, no solamente el canon minero, ¿no? Sino al agua. Y mucha gente de la costa decía, ¿acaso Ica? Está bien, pues dependemos del agua que viene de arriba, ¿no? De las montañas, por ejemplo de Huancavelica, decían ellos. Pero ¿qué pasa si en realidad el ciclo es diferente? En realidad esa es agua que sale de la evaporación del mar. Entonces dicen, nosotros tenemos que cobrar por canon de nuestras neblinas, porque sale del mar, por los vientos se van a las alturas y bueno, cae la lluvia y viene el agua. Entonces es una discusión, finalmente el agua de quién es. Bueno, pero se han creado esto, parece que no hay aprobación del MEF y podría haber problemas, lo anticipamos, en esto del canon hídrico. Luego, en salud, se aprobó la construcción, o como una ley declarativa, la construcción, implementación y funcionamiento de centros oncológicos regionales. Una ley por iniciativa de nuestra vocera Kelly Portalatino. En realidad, con esto es parte del programa de Perú Libre, por ejemplo, que en cada región haya un hospital oncológico, porque nadie estamos libres del cáncer y tenemos que estar yendo a Arequipa, Lima, a otras regiones, a otros países. Entonces, ¿por qué no implementar en cada región su propio hospital oncológico? Y con este marco legal ahora se va a poder empezar a hacer expedientes técnicos, ¿no? Entonces, es una buena noticia. De fiscalización y economía, proponen garantizar la reactivación del proyecto de inversión paralizados. Escuchen bien, 2.346 obras paralizadas en el país. 2.346. ¿Y cuántos millones se pueden activar con todo esto? 347 millones se pueden reactivar. Bueno, una discusión. Si aquellos que tienen un avance del 50% o más, o qué pasaría con las obras que tienen menos del 50% de avance. Finalmente se consensó, porque esta es una propuesta del Ejecutivo, había propuesto 40%, se quedó en 40%. Bueno, la preocupación de qué va a hacer ahora de las obras que nunca llegaron al 40% y ahí se cerraron o dejaron de construirse, entonces va a ser un problema, pero ya por lo menos va a empezar a reactivarse. En defensa, declarar el 22 de abril de cada año Día de Lucha contra el Terrorismo. Ahí nosotros propusimos que, ¿por qué no hacen que el Ministerio de Educación intervenga? Es que claro, los profesores con conciencia, con juicio crítico, van a estudiar y enseñar el tema, poner en debate a los estudiantes, y entonces los chicos entenderán de otra manera. Solamente a Defensa e Interior le encargan para hacer actividades de esta celebración. Un poco tirado para el lado de celebrar o reivindicar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, y no, por ejemplo, a las digamos, rondas campesinas, a los comités de autodefensa, que también lucharon contra el terrorismo, y otra lucha indirecta, que hay muchísima gente en ese tiempo, y no se le puede atribuir únicamente a las Fuerzas Armadas, que además está probado, según un informe de la Comisión de la Verdad, que más bien quizá fueron parte del terrorismo de Estado. Así que hubo divergencia, pero finalmente siempre la mayoría acá impone a veces sus gustos, sus caprichos, y se aprobó el día 22 de abril, Día de Lucha contra el Terrorismo. Economía, segunda votación, modificar el artículo 1 de la Ley 28965, Ley de Promoción para la Extracción de Recursos Hidrobiológicos Altamente Migratorios. Está bien, por fin podrán en puerto propio, en territorio peruano, podrán desembarcar, por ejemplo, sus pescas, porque yo no sabía que, por ejemplo, tienen que ir hasta Ecuador, porque en Ecuador sí les permiten y se demoran muchísimo tiempo y los pescadores están viviendo en alta mar, en condiciones precarias, y eso no estaba bien. Entonces favorece a la pesca esta nueva ley. De justicia, modificar el Código Procesal Civil a fin de optimizar el recurso de casación para fortalecer las funciones de la Corte Suprema de Justicia y dictar otras disposiciones. Mejorar el tema de recurso de casación respecto al Código Procesal Civil. Luego, crear la Comisión de Revisión del Código de Ejecución Penal. Este Código de Ejecución Penal, para los que hemos estudiado Derecho, tiene más de 30 años más o menos, un antiguazo. Entonces realmente ya está desfasado, hay que actualizar, y se ha conformado una comisión que presentará en su momento una propuesta. Igualmente, modificar el Código Procesal Penal en lo relacionado con la condena del absuelto, ¿no? Ahí también, aunque es nueva,
Acá en Lima tiene más de 10 años de implementación, pero tiene deficiencias, ¿no? Defectos. Es supuestamente garantista, pero bueno, a veces no funciona como tal. Y por lo tanto hay que modificar en lo relacionado a la condena del absuelto. Aprobar luego la convención de homologar el tratamiento impositivo prescrito en los convenios para evitar la doble imposición. Estamos hablando de relaciones exteriores ya, y los efectos de la negociación colectiva en el sector estatal. Y algunos de relaciones exteriores en realidad son convenios que firman el gobierno con otros gobiernos y el Congreso los tiene que ratificar. Normalmente casi ninguno se cuestiona o se desaprueba, todas se aprueban, ¿no? Es como un filtro que el Congreso dice, bueno, está correcto porque tiene que ver con temas económicos, en algunos casos militares, en algunos casos científicos, educativos, y hay que aprobarlos. Así terminó el pleno del pasado jueves aquí en el Congreso de la República. Estamos presentando En Contacto con Flavio Cruz. Bueno, seguimos en Contacto con Flavio Cruz. A continuación ingresamos a nuestro segmento Educación en Acción. Bien, iniciamos nuestro segmento Educación en Acción. En realidad no ha habido mucha actividad, hemos estado en semana de aniversario, sin embargo hay que destacar algunos temas importantes. Por ejemplo, las diligencias que acostumbramos a hacer cuando visitamos al Ministerio de Educación. Nos falló el ministro esta semana, pero bueno, vamos a aclarar por qué pasó eso. Pero nos atendieron los directores de Educación Superior y abordamos el tema de la problemática de las escuelas superiores de formación artística. Hubo aumentos para profesores de superior, tecnológicos, pedagógicos, y no consideraron a los profesores de ESFAS. No tienen su ley, les dicen. Claro, es verdad, no tienen ley. Se están tramitando varios proyectos en el Congreso, incluso hay uno que va también del Ejecutivo, pero está en la SUNEDU, y como siempre la SUNEDU nos tiene acostumbrado a matarnos con la incertidumbre. Esperemos que se apuren esas cosas. Pero sirvió para plantear una serie de problemáticas, ¿no?, de lo que son las escuelas de formación artística que tienen rango universitario, digamos, para dar licenciaturas, bachilleratos. Algunos que no están considerados como tales dan títulos de profesor de educación artística. Analizamos también el valor del arte, ¿no?, la falta de una dirección nacional de educación artística, cosa que no existe, existía antes. O sea, está fallando ahí el ministerio, no hay una entidad, o la entidad del ministerio como tal, sino una dirección que regente, que conduzca, que oriente las políticas que tienen que ver con educación artística, fundamentalmente la educación superior. El arte es parte de la vida, ¿no? Hemos pedido que el ministro tenga la gentileza, en todo caso, de hacer un grupo de trabajo y buscar sanear, resolver todos estos problemas que hay a nivel de educación superior en las ESFAS. Están, como el CIDES aparentemente los ha excluido, están viendo la forma de conformar su propio sindicato. Están en eso. Bueno, es un tema interno de ellos. Nosotros siempre, en lo que nos corresponda, nos ganamos este pleito de buscar soluciones a favor de las ESFAS, fundamentalmente de sus docentes. Imagínense, más de 20 años no hay nombramiento. No puede ser. Ya. Ese es un tema. El otro es que el día de ayer también se desarrolló una sesión extraordinaria, la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, del cual somos este año miembros titulares. Entre varios temas, como sustentación de proyectos de ley, se abordó el tema de la modificatoria de la Ley de Reforma Magisterial en lo relacionado al artículo 33, que tiene que ver con el tiempo de gestión o de permanencia de los directores de las instituciones educativas. Mucho debate, mucho dilema, pusimos nuestro punto de vista. Pensamos que hay una gran mayoría que saldría perjudicado si se amplía, digamos, el periodo de gestión de los directores de instituciones educativas. Ya tuvieron 4 años, se ampliaron para otros 4 años. No siempre aprobaron los mejores directores, sino al contrario, creo que los permisivos aprobaron y los que ejercían autoridad desaprobaron. Así fue, es una realidad que conocemos.
Y ahora están pidiendo que se ampliara más, porque dice que son los mejores y son los únicos y que si vienen otros van a venir malos directores, lo cual no es cierto. Hay muchos especialistas, congresistas que no conocen la realidad del sector de educación, están siendo inducidos a error. Esos buenos directores, que estoy seguro que son más del 90%, no necesitan de la ayuda del Congreso y de nadie. Siempre fueron buenos por su propio esfuerzo, por su propia capacidad, su propio mérito. Así que vamos, incluso el colega Chévere dijo, ¿para qué modificar? La ley está clara. Debe haber un término, y más bien que no se les quite la posibilidad de que siempre sigan concursando, porque eso de que, como hubo en el último desempeño, les desaprobaron y ya no podían concursar, eso no puede ser. Pueden participar de cuanto concurso venga. Y me gustó que la presidenta también, Gladys Echaíz, diga algo importante, que cuando terminen de ser directores, no les manden pues a plazas lejanas, que se reserve su plaza de donde ellos salen para ser directores, debe conservarse. Esa es otra brutalidad que el Ministerio de Educación ha cometido ya en los últimos años y no quieren corregir. No puede reasignarse, debe mantenerse un contratado en sus plazas hasta cuando ellos vuelvan por diferentes motivos o por terminar su periodo de gestión. Al final, yo creo que razonablemente la presidenta no llevó a votación, porque íbamos a tener muchos ahí encontrones de puntos de vista. Y va a someter a una siguiente sesión para seguir evaluando. Bien. Ha salido también normas sobre el proceso de concursos, justamente de este tema de directores, ¿no?, especialistas. René Choque, alabe también para compartir esa información con ustedes. En esta oportunidad nos vamos a abocar estrictamente de esta reciente norma que justamente se ha publicado en esta semana. Nos referimos a la resolución viceministerial número 118/2022, Ministerio de Educación, por la que se está convocándose precisamente para este concurso de acceso a cargos directivos, vale decir, para cargos de directores, subdirectores de instituciones educativas. Asimismo, se está convocándose para el cargo de jefe de gestión pedagógica, que justamente está en las UGELs, así como para el cargo de director de gestión pedagógica, que se ubica en las direcciones regionales de educación. Asimismo, este concurso justamente va a tener para poder acceder al cargo de especialista. En ese sentido, la norma que precisamente se ha aprobado en esta semana contiene justamente todo el detalle de lo que va a ser este concurso público de acceso a estos cargos. En todo caso, a través del artículo justamente 1, se aprueba esta norma técnica para este proceso que se va a llevar en adelante. Asimismo, a través del artículo 2 se realiza la convocatoria para este concurso. Bueno, en todo caso vamos a hacer alcance de algunos aspectos principales que contiene esta norma. ¿Cuáles son las modificaciones que justamente ha establecido, ha contemplado esta norma que se ha publicado esta semana? Bueno, en principio vamos a indicar de que aquí ya se considera el tema justamente de la entrevista personal en todos los procesos donde justamente ha habido para acceso a cargos de director, subdirector de instituciones educativas, así como para lo que es los demás cargos. En el caso concreto para directivos nunca estuvo considerado justamente este componente, esta actividad de la entrevista personal. Entonces eso va a ser, digamos, un aspecto que se va a tomar en cuenta para este proceso de concurso. Y en lo que se refiere, por ejemplo, a las dos etapas que siempre comprende este concurso nacional, una etapa nacional que está a cargo del Ministerio de Educación, y en esta justamente se va a contemplar un total de 70 preguntas. Aquí está establecido, por ejemplo, el desglose de cómo se va a considerar estas 70 preguntas. En comprensión lectora está considerado un total de 20 preguntas, en conocimientos de gestión educativa y política educativa 50, y aquí se establece también un mínimo de puntaje justamente para poder acceder a lo que es la segunda etapa, la etapa descentralizada. En el caso de comprensión lectora se requiere como mínimo obtener 12 puntos, y en el caso de conocimientos de gestión educativa y gestión pública se requiere un puntaje de 60. Es justamente una de las modificaciones que se establece a través de esta norma que se ha publicado en esta semana. Y la convocatoria justamente ya también se ha realizado, y vamos a dar cuenta de las principales actividades que contempla precisamente este concurso de acceso a cargos directivos, especialistas de las instancias de gestión educativa descentralizada del sector educación. Por ejemplo, la inscripción arrancó el pasado 23 de septiembre y esto va a abarcar hasta el próximo 5 de octubre.
y la prueba única nacional se va a aplicar precisamente el próximo año, vale decir el 16 de enero del año 2023. Entonces, atención, la aplicación de esta prueba se va a realizar el 16 de enero del año 2023. La publicación de los resultados finales de esta prueba se va a conocer el 3 de febrero del año 2023 y contiene el detalle justamente de las distintas actividades, por ejemplo, para el cargo de director de gestión pedagógica, así como para el jefe del área de gestión pedagógica de las UGELS. Igualmente está previsto, por ejemplo, en esta etapa, cuando, por ejemplo, para los cargos de director de gestión pedagógica y jefe del área de gestión pedagógica de las UGELS se va a emitir las resoluciones de designación. Estas resoluciones de designación se van a emitir a partir del 17 de abril del año 2023 hasta el 28 de abril del mismo año. Y el inicio de la designación, atención, para estos cargos va a iniciar, valga la redundancia, a partir del 2 de noviembre del año 2023. Esa es la fecha que se tiene establecido para que estos nuevos docentes asuman precisamente estos cargos. En lo que concierne al cargo de especialista de las direcciones regionales, así como de las UGELS, también se tiene una serie de actividades que se van a realizar y vamos a destacar las más importantes. Por ejemplo, la emisión de resoluciones de designación está previsto desde el día 19 de julio al 31 de julio del año 2023. Entre tanto, el inicio de la designación en el cargo va a regir a partir del 1 de agosto del año 2023. Y ahora vamos finalmente a las principales actividades respecto a los cargos directivos. Con relación a estos cargos que justamente comprende director y subdirector de una institución educativa, la emisión de las resoluciones de designación en el cargo justamente se va a iniciar el 19 de diciembre del año 2023 y concluirá el 19 de diciembre también del año 2023. Está previsto en todo caso la emisión de las resoluciones solamente en una sola fecha, en una sola oportunidad. Entre tanto, la vigencia de estas designaciones justamente se van a dar a partir del 2 de enero del año 2024. Por tanto, en el caso concreto de los directores y subdirectores de las instituciones educativas, no se va a tener los designados en el año 2023. Recién a partir del año 2024 justamente van a asumir los nuevos directores y subdirectores de las distintas instituciones educativas a nivel nacional. Bueno, en todo caso, para mayor detalle, justamente recomendamos dar lectura de la resolución viceministerial número 118/2022 del Ministerio de Educación, publicado el pasado 21 de septiembre del año 2022. Son un total de 64 páginas que contienen justamente todo el detalle de las actividades. Igualmente hay una variación con relación a la matriz de evaluación de la trayectoria profesional, con relación, por supuesto, comparando lo que han sido los procesos anteriores. En todo caso, lo que podríamos señalar finalmente sobre este concurso, que es uno de ellos que se está implementándose después de la pandemia, es señalar de que el tema, por ejemplo, de la entrevista personal es lo que normalmente trae bastante problema. ¿Por qué? Porque tiene un componente altamente subjetivo y esa es la razón por la que justamente esa actividad pues origina problemas y eso por supuesto genera reclamos y muchas veces llega hasta las instancias para ser impugnados. Pero en todo caso aquí lo que habría que ver es lo siguiente, ¿no? ¿Quiénes justamente van a conformar las comisiones justamente que van a elaborar y van a ejecutar justamente esta etapa, ¿no?, de lo que es la entrevista personal? La norma técnica señala, entre otros, por ejemplo, que van a conformar esta comisión, por ejemplo, el director, si se trata de una instancia regional, el director o el gerente regional de educación, así como el especialista de personal. Igualmente, en las UGELS la comisión va a estar integrada por el especialista de personal. Esos son algunos de los integrantes justamente de esta comisión que se va a encargar justamente de implementar este proceso de concurso. En todo caso, viendo los plazos que se establece, que es prácticamente para el caso de los directivos de instituciones educativas, que es casi más de un año, justamente justifica porque están implementando el tema de la entrevista personal. Particularmente pensamos que esta consideración de esta entrevista personal va a traer problemas. No debió ser incluido.
debió ser como se realizaba años anteriores, vale decir, a la aplicación de la prueba única nacional, la consideración de lo que es el tema justamente de la trayectoria profesional académica de los concursantes, de los docentes. Esos son aspectos objetivos que se puede verificar, que se puede contrastar. Entre tanto, el tema, como reiteramos, de las entrevistas personales siempre son subjetivos y es lo que genera bastantes problemas. En todo caso, en las siguientes ediciones justamente estaremos ampliando el tema referido a lo que es justamente este concurso que, como reiteramos, va a tener para poder concursar para cargos directivos de instituciones educativas, para especialistas, así como para especialistas, en este caso hay que precisarlo, de UGELS, así como de las direcciones regionales o gerencias regionales de educación, asimismo para los jefes del área de gestión pedagógica de las distintas UGELS a nivel nacional, así como para director de gestión pedagógica de las direcciones regionales o gerencias regionales. Bueno, un tema que también es relacionado a esto que estamos conversando es sobre lo que se ha dado justamente el día de ayer en la Comisión de Educación, el debate a la modificación del artículo 33 de la ley de la reforma magisterial. ¿A qué se refiere justamente esta modificatoria? A la ampliación del periodo de gestión justamente de los cargos directivos. Se está planteándose que se pueda esto llevarse con 2 periodos adicionales, o sea, inicialmente los que accedan, como ahora está previsto, por 4 años, puede ser ampliado vía evaluación de desempeño por un periodo de 4 más y por otro 4 más. En total, esto generaría que el directivo, ya sea el director o subdirector, pueda desempeñar el cargo en una institución educativa justamente por 12 años. Eso es lo que justamente ha sido motivo de debate del predictamen justamente el día 23 de septiembre. Nosotros estaremos dando cuenta sobre lo que ha sido precisamente con mayor detalle en nuestra próxima edición. Bueno, un tema adicional antes de despedirnos de este segmento es lo relacionado al ministro del Interior. No tiene que ver con el de Educación, que es este segmento, pero no pasó, no fue censurado, ¿no? Que creo que en la apertura no lo habíamos comentado. Así que no hay censura, derrota de la derecha en este aspecto. Se va a mantener Willy Huertas como ministro del Interior. Que se ponga a trabajar en serio, así podrá mantenerse siempre. Aquí termina el segmento de Educación y en Acción. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. Enseguida vamos al segmento bastante esperado por la gente que quiere saber sobre normas, actualización de normas. Actualidad normativa con René Choque Alave. En Contacto con Flavio Cruz presenta Actualidad normativa. Iniciamos su segmento Actualidad Normativa, espacio habitualmente que cada sábado nosotros presentamos para dar cuenta de las principales normas que se emiten durante la semana. Vamos a iniciar justamente dando cuenta de los alcances de la ley 31.576. Es la ley que justamente incorpora dentro de los alcances de la ley 30.876 a los oficiales de servicio de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad y retiro, egresados también de la SELAC, Policía Nacional del Perú, comprendidos en la resolución ministerial 697-2018 Interior. Esa es la norma que justamente se ha publicado en esta semana. Esto de alguna forma para justamente solucionar este tema que se presenta a nivel de la Policía Nacional del Perú. Igualmente, durante esta semana, vale decir el pasado jueves 22 de septiembre, se ha publicado la ley 31.577. Es la ley que regula justamente la numeración, publicación de las leyes, las resoluciones legislativas y resoluciones legislativas del Congreso. Bueno, a través del artículo 2, por ejemplo, de esta ley se establece cómo debe ser la numeración de las leyes, las resoluciones legislativas y las resoluciones legislativas propiamente del Congreso de la República. Asimismo, se establece en el artículo 3 la publicación de estas leyes, las resoluciones legislativas y las legislativas del Congreso. Y en el artículo 4, por ejemplo, se establece las sanciones administrativas, laborables y penales por el incumplimiento de justamente de lo que dispone esta ley. Y en la única disposición complementaria final se da cuenta de la reglamentación de esta ley, y también en las disposiciones modificatorias se establece justamente la modificación
del artículo 3 y 18 del decreto legislativo 781, ley de la empresa peruana de servicios editoriales. En suma, lo que justamente regula esta ley es establecer los plazos, porque normalmente lo que se ve es que cuando, por ejemplo, en el Congreso de la República se aprueba una ley, y muchas veces esto se demora, ¿no?, para poder remitir al Ejecutivo. El Ejecutivo igual no lo promulga dentro del plazo establecido y van pasando los días, y finalmente cuando esto no se concreta a través de la publicación en el Diario Oficial del Peruano, no está vigente. Entonces justamente esta ley es lo que regula los plazos para poder justamente hacer las publicaciones a través de la separata de normas legales del Diario Oficial del Peruano. Asimismo, a continuación damos cuenta de la resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros, la resolución número 02843-2022. Modifican el reglamento operativo para la libre desafiliación informada del sistema privado de pensiones de afiliados que tienen derecho a pensión en el sistema público de pensiones, y dictan otras disposiciones. Bueno, en suma vamos a resumir en los siguientes términos. Hay varios trabajadores que, estando en el régimen del, por ejemplo, del decreto ley 20530, pues por un error o tal vez por una información equivocada, optaron por afiliarse al sistema privado de pensiones. Cosa que desde cualquier punto de vista hacemos una comparación entre el régimen de pensiones del decreto ley 20530 y el sistema privado. Obviamente el que es más beneficioso, el que tiene más ventajas, no solamente en el tema del monto, es el que está regulado por el decreto ley 20530. Entonces esta norma lo que establece justamente es ese proceso de retorno de esos trabajadores que, estando en un régimen estatal, se pasaron al sistema nacional o al sistema privado de pensiones. Y aquí la norma establece de que, por ejemplo, ¿no?, en el caso de que el trabajador haya optado por el retiro estando en el sistema privado de pensiones, lo que tiene que hacer es justamente devolver para poder justamente retornar al sistema nacional de pensiones. Entonces, para mayores alcances, dar lectura a la resolución de SBS número 02843-2022 de la Superintendencia de Banca y Seguros. Asimismo, vamos a dar cuenta esta resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, es la resolución 345. Se aprueba actos procesales que se medirán durante la descarga de los juzgados de trabajo de las subespecialidades, nueva ley procesal de trabajo y el proceso contencioso laboral y previsional en la etapa de ejecución, y otras medidas también que se dicta a través de esta disposición. Bueno, quien no conoce actualmente el Poder Judicial lamentablemente soporta una carga procesal considerable. Esto aunado a lo que ha sido justamente el año 2020-21, donde casi no ha habido una actividad jurisdiccional para justamente avanzar en la descarga. Esa es una norma justamente que está relacionado con ese tema. Asimismo tenemos la otra resolución administrativa, igualmente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, es la resolución 344-2022. Se está aprobando la actualización del reglamento denominado Concurso Público de Méritos para Selección de Personal bajo el régimen del Decreto Legislativo 728, versión 002. Bueno, para los que tienen interés de participar en los distintos concursos que convoca el Poder Judicial, justamente dar una lectura de esta nueva actualización de lo que es el concurso para acceder justamente al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 a nivel del Poder Judicial. A continuación damos cuenta de la resolución de Consejo Directivo de SUNAS, es la resolución 084-2022. A través de esta disposición se está aprobando justamente el reglamento de reclamos de los usuarios, de los prestadores de servicios en pequeñas ciudades. Bueno, cuando no hay problemas con lo que es el servicio de agua potable, y muchas veces los ciudadanos, los usuarios, bueno, tienen dificultades, serios problemas al momento de plantear. Esta resolución, que está justamente a título de reglamento, plantea justamente las disposiciones para que los usuarios puedan accionar para poder reclamar justamente cuando estos servicios están ubicados en pequeñas ciudades, como lo dice la propia resolución. Finalmente vamos a dar cuenta de este decreto supremo del Ministerio de Educación, es el decreto supremo 014-2022, es el decreto supremo que aprueba la Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física. Bueno, es un tema hoy en día bastante requerido justamente luego de la pandemia. Para mayores alcances, este decreto supremo justamente que aprueba esta política tiene bastantes páginas donde hace un detalle pormenorizado de lo que contiene esta actividad
que está relacionado con la práctica del deporte, justamente la recreación y la educación física. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos reencontramos en nuestra próxima edición. Gracias por su atención. Bien amigos, para terminar, para ir despidiéndonos, ya prácticamente de aquí nos vamos rumbo a la tierra, porque se viene la semana de representación. La próxima semana estamos en la semana de representación. Vamos a estar el día lunes por Juliaca, el día martes estaremos en Huancané a propósito de su último aniversario también, para compartir una conferencia de prensa rindiendo cuentas de nuestro trabajo parlamentario los 5 congresistas de Puno. Y luego recibir documentos, denuncias también. En horas de la tarde en la Universidad Nacional de Juliaca, la UNAJ, haremos una ceremonia de reconocimiento a las personalidades que han construido la historia del Perú en este bicentenario del Congreso de la República. Todas las personas en distintas materias, ¿no? Arte, ciencia, educación, cultura, etcétera, ¿no? Serán reconocidos igualmente por el grupo parlamentario de Puno. Y así sucesivamente. Vamos a ir a Ilave también, aunque están de aniversario. Gracias por la invitación al congresista Jorge Flores Ancachi, su presentación de la festividad San Miguel Arcángel el día de ayer en la Plaza Bolívar, aquí con toda la gente, los residentes ilaveños, aquí son grandes amigos siempre, y por supuesto esta semana están de fiesta allí el 29, como en Conima también. Mi saludo siempre para Conima, la festividad de San Miguel Arcángel. Se han reactivado ya las fiestas, así que hay que compartirlos. Será una semana muy intensa también allí en reencuentro con nuestra región, con nuestra población. Nos despedimos, como siempre, a la próxima semana. Con motivo de la semana de representación no podremos salir al aire con el programa, pero luego a la vuelta les traemos bastante material del trabajo que vamos a realizar en el recorrido por nuestra región. Hasta luego, hasta siempre.